la pandemia del COVID vino a cambiar la vida de muchos de nosotros. Por lo personal, el hacer lo que antes hacíamos al frente de alguna oficina, de algún grupo frente a clases, tuvimos que adaptarnos a la nueva tecnología. Aparecieron las redes sociales, las aplicaciones como Zoom, como tantas otras formas para tener ese acercamiento directo con quienes nos dedicábamos a prestar algún servicio. Los medios de comunicación inclusive tuvieron que transformarse. Hoy, hoy en día, debido a este asunto del COVID-19, las cosas cambiaron. Y para bien o para mal, no lo sé, usted seguramente lo tendrá. Pero lo que sí representó para muchos es la pérdida de seres queridos, la pérdida de amigos, familiares muy cercanos, el vecino, tantas gentes que se nos fueron quedando debido a esta extraña situación. Este virus que se transmitía y que cuando iniciaba, pues no se sabía cuál iba a ser la forma en que iba a reaccionar alguno de estos cuerpos. Personas que tuvieron que permanecer jugándose entre la vida y la muerte y también encargados de la salud, dándonos vida y también muchos de ellos perdiendo la suya propia. Aparece, derivado de este, los fuertes esfuerzos que realizó el sector salud para conseguir y tener una vacuna que nos impidiera precisamente que nos pudiéramos morir. Ese fue el motivo finalmente. Porque con estas vacunas no nos evitábamos muchas de las ocasiones el contagio, pero sí que nos fuera a ir mal al estar pues influenciados o tener este virus en nuestro cuerpo. Y comienza la gran guerra entre pues los grandes laboratorios para ver cuál laboratorio era mejor en diseñar una vacuna. Rápidamente se hicieron las pruebas y quizás la tecnología que contaban los grandes países en desarrollo pudieron hacer rápidamente esta inmunidad o crear esta inmunidad para que muchas personas pudieran salvar sus vidas. Y comienza esta situación entre el ver qué vacuna era recomendable y qué vacuna no. La Organización Mundial de la Salud tuvo que llevar a cabo verdaderos esfuerzos para poder pues liberar esta forma y ver cómo se le iba a hacer para protegernos a nosotros mismos. Es aquí donde comienza esa situación. Si esta vacuna para mí es mejor o me puede afectar. Si nada más tenía que ser cierto rango de edad y poco a poco se fueron haciendo las pruebas con menores, que al final de cuentas, cuando logró protegerse a las personas mayores de 60 años, después los de 50, finalmente finalizaron con la edad más pequeña, a los 5 años de edad. Y tenemos hoy en día que existe, de acuerdo a lo que se ha venido señalando, que pudiera haber alguna vacuna mejor que la otra. No lo sabemos. Eso lo dice la propia experiencia, los propios laboratorios, la propia mercadotecnia, ¿por qué no ser así? Y bueno, pues las vacunas Johnson y Johnson, Pfizer y Moderna, fíjense, aquí estas enseñan a las células cómo fabricar una parte del virus del COVID-19, proteína que se denomina de la espícula, para desencadenar una respuesta inmunitaria. La forma de esas instrucciones y la manera en que se abre camino dentro del cuerpo es un poco diferente según la vacuna que reciba. La eficacia de los tratamientos, además, no se puede comparar directamente, ya que los estudios se aplicaron en diferentes poblaciones con distintas pautas de vacunas y diferentes cepas circulantes, y aún continúa avanzándose en esto. En el caso de la vacuna de AstraZeneca,
El intervalo de la confianza oscila entre el 60 y el 85%, coincidiendo su límite superior con el inferior, estimado para las vacunas ARNM, y que se sitúa en torno al 80%. En cualquier caso, los datos disponibles mantienen un margen superior al límite del 50% de eficacia y un intervalo de confianza igual o superior al 30% que marca la Organización Mundial de la Salud a la hora de hacer viable cualquier tipo de vacuna. Los índices de eficacia unidos a la evidencia científica han hecho variar progresivamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias de manera que cada tratamiento se ajusta correctamente a cada paciente y grupo de edad en funciones de sus características. Hablar de que esta vacuna es mejor que la otra, pues simplemente pues es, como le digo, en base a cada uno de los cuerpos, la capacidad de reacción que tiene cada uno de los cuerpos. Y aquí es donde, luego de múltiples pruebas, finalmente llega a México esa vacuna cubana que, pues hoy por hoy, estará siendo aplicada para, pues se decía primeramente para mayores de 18 años. Después ha comenzado su aplicación para los menores. Y bueno, se anunció en la propia capital de nuestro país la aplicación de una dosis de refuerzo contra el COVID-19 de la vacuna cubana denominada Abdala, disponible para todos los mayores de edad en una primera instancia y en un futuro seguramente aplicándose a los menores de edad. Es que precisamente después de que el gobierno reconoció oficialmente el inicio de la sexta ola de COVID en México, la capital arrancó una nueva campaña de inmunización con la vacuna cubana Abdala. Se trata de la tercera dosis de refuerzo para mayores de 18 años, es decir, si usted no se ha aplicado alguna otra vacuna, seguramente no podrá aplicarse como primera dosis esta en virtud de que se considera un refuerzo. Se trata de la tercera dosis de refuerzo, como le digo a usted. Y trabajadores de la salud que recibieron su última inmunización hace más de 4 meses, un esfuerzo para relenterizar una curva de casos nuevos que acumulan 7 semanas consecutivas a la alza, de acuerdo a lo señalado por el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud y quien siempre ha estado al frente de este tipo de situación del COVID. Aseguró que si bien el incremento de casos obedece a la llegada del invierno, existe una separación importante entre los contagios y el desarrollo de una enfermedad grave que requiere hospitalización gracias a la vacunación. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 84% de las personas mayores de 5 años está vacunada, una cobertura que aumenta a 91% cuando se considera únicamente a mayores de edad. A diferencia de los macrosedes en sitios públicos que agilizaron la aplicación de la primera y segunda dosis, el refuerzo estará disponible en 230 centros de salud operados por el gobierno de la capital en esta etapa. Las unidades aplicarán la vacuna contra COVID-19, pues sí, a partir de lo que ha sido la semana pasada y hasta pues lo que vaya realizándose a través de los días de acuerdo a la demanda que se venga, o que en este caso, que se venga realizando. Ciudad de México aplicará por primera vez el biológico Abdala, la vacuna desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba en 2021. Aunque el desarrollo latinoamericano aún no recibe el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó el uso de emergencia en adultos a nivel nacional en diciembre del año 2021. Así es que bueno, aquí se habla precisamente de que ya ha comenzado su aplicación. Hay cierto temor, cierta inseguridad en torno a si en realidad debemos de aplicarnos esta vacuna o no debemos de aplicarlo. A medida que aprendemos más sobre las variantes del COVID-19, sabemos que la vacunación sigue siendo nuestra herramienta más eficaz contra este virus tenaz y nuestra mayor oportunidad para poner fin a esta pandemia. Es decir, entre más personas estén vacunadas, más seguramente personas estarán
pudiendo entre todos hacer ese equipo para erradicar, a lo mejor no de forma definitiva, pero sí que este terrible virus que nos ha afectado deje de ser precisamente mortal como ha venido sucediendo desde que este apareciera. Esta vacuna, Abdalá, seguramente muchos esperarán, porque a medida que ha iniciado esta vacunación, créame que no se han visto las grandes filas en cuanto a su demanda. Quizás muchos esperando las tradicionales eh, y seguras para muchos que ya se han venido usando, pero en esta nueva, pues viendo cuáles son los resultados. Si no hay algún caso de alguna situación que indique la propia Secretaría, júralo que esta vacuna vendrá a ser un alivio para esta nueva etapa, en esta sexta ola, que aunque menos letal, sí sigue siendo contagiosa y en la cual, bueno, pues debemos seguir todos preocupándonos por nuestra salud. Y qué mejor con la vacuna. Dicen por ahí que la peor vacuna es la que usted no se aplique.